Muy buenas noches, doctores. Bueno, el tema del cual les voy a hablar hoy día es acerca de la disfunción diafragmática en los pacientes con ventilación mecánica. Para empezar hablando sobre el tema, primero vamos a ver los objetivos que vamos a seguir en el transcurso de este tema. Primero discutir principalmente el papel de la ventilación mecánica en la producción de debilidad diafragmática durante la internación de los pacientes en estado crítico, pacientes con ventilación mecánica por tiempo prolongado, pacientes que prolongan su estancia en la terapia intensiva, puesto que la disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica es una de las causas principales de fracaso en el destete de estos pacientes. El objetivo de nuestra charla es promover el uso de modos ventilatorios que impliquen la activación parcial del diafragma, evitar periodos prolongados de sedación y de ventilación mecánica en modo controlado de estos pacientes, para así tratar de alguna forma de mitigar la debilidad inducida por la ventilación mecánica, así como terapéuticas destinadas a disminuir la disfunción diafragmática en nuestros pacientes en estado crítico, para lo cual vamos a establecer una serie de estrategias, tales como la estimulación diafragmática, promover el destete oportuno de la ventilación mecánica de estos pacientes, la movilización precoz en nuestros pacientes, realizando un seguimiento adecuado diario de estos pacientes mediante la monitorización ecográfica de la excursión diafragmática. Para empezar, ¿no? Las áreas del diafragma, tenemos dos áreas, que son una zona que es la cúpula diafragmática y la zona de aposición que se encuentra en la región lateral, cerca a las costillas, la cual podemos evaluarla mediante ecografía a partir de la 9ª, 10ª costilla. La excursión diafragmática que nos va a permitir su monitorización mediante ecografía, ya sea por dos vías, ya sea por vía subcostal o a nivel intercostal, lateral, a nivel de la 9ª y 10ª costillas. Se ven muchas patologías en las cuales existe disfunción del diafragma en pacientes en estado crítico, ya sean traumatismos, injurias, distrofias por las cuales llegan los pacientes a la terapia intensiva, patologías respiratorias, atelectasias, neumonías, derrames que van a alterar la excursión del diafragma, o patologías también abdominales, ya sea la presencia de ascitis, distensión abdominal por presencia de masas abdominales que también van a alterar la excursión diafragmática. Las lesiones neurológicas, alteraciones a nivel de nervio frénico también van a producir parálisis diafragmática, ya sea unilateral o bilateral. Es así que tenemos dos métodos, ¿no?, para evaluar la excursión diafragmática y para evaluar también el grosor del diafragma. A nivel subcostal, mediante la utilización de un transductor, ya sea convexo o un transductor sectorial, se puede visualizar el diafragma por vía transhepática, que se ve de forma cupuliforme, una zona hiperecogénica que va a realizar su excursión con los movimientos respiratorios, y también colocando un transductor ya sea lineal o un transductor sectorial a nivel de la 8ª, 9ª, 10º arcos costales, a nivel de la línea axilar anterior y la línea axilar media. Podemos evaluar a este nivel el grosor diafragmático y realizar también su respectiva medición. Un grosor diafragmático por encima de 2.5 es lo habitual en un paciente sano, ¿no?, que tenga un grosor diafragmático aceptable. Por debajo de 2.3 milímetros, se dice que el diafragma ya se encuentra en estado de disfunción, de atrofia. Tenemos acá la excursión diafragmática por vía subcostal del diafragma derecho, en la cual podemos ver en un modo M anatómico, cómo se observa la excursión diafragmática. También podemos calcular la fracción de engrosamiento diafragmático mediante una vista lateral a nivel de los espacios intercostales de la 8ª, 9ª y 10ª costilla. A nivel entre la línea axilar anterior y la línea axilar media podemos localizar el transductor sectorial o el transductor lineal,
y observamos que a una profundidad de 1 a 3 centímetros se va a encontrar el diafragma, ¿no? La cúpula diafragmática, la cual a su vez se observa en relación ya sea con la pleura o con el peritoneo, y se observa como una imagen de dos líneas hiperecogénicas, y en medio de ambas líneas hiperecogénicas tenemos una línea hipoecoica, ¿no? Oscurecida, en la cual podemos evaluar el grosor del diafragma, realizar la medición del grosor diafragmático tanto en inspiración como en expiración y obtener la fracción de engrosamiento diafragmático, cuya fórmula es esta, ¿no? La que podemos ver en la imagen. La fracción de engrosamiento diafragmático es igual al grosor del diafragma en inspiración cuando se acerca al transductor, menos el grosor del diafragma medido en expiración, dividido entre el grosor diafragmático en expiración por 100. Nos va a dar un valor en porcentaje que nos indica si la expulsión diafragmática o el diafragma se encuentra con una expulsión adecuada. Los valores normales son por encima de 30%. Por encima de 30% nos indica que el paciente se encuentra con una expulsión diafragmática normal, que no tiene disfunción diafragmática y que probablemente es un paciente que pueda tolerar el destete. Acá tenemos también una imagen en la cual en inspiración se observa, ¿no?, la expulsión diafragmática, tanto en inspiración como en expiración. Vemos como el diafragma se va engrosando una vez que se va acercando al transductor y disminuye, ¿no?, su grosor una vez que se va alejando. Tenemos un ejemplo también de la medición de la fracción de engrosamiento diafragmático en un paciente en ventilación mecánica, en la cual el grosor diafragmático fue de 0,17 centímetros y de 0,29 centímetros, ¿no?, en inspiración. Y calculando mediante la fórmula nos da un resultado de 70%, el cual nos predice éxito en el destete. Para valorar la disfunción diafragmática, tenemos varios métodos, ¿no? Primero medir el grosor diafragmático, posteriormente medir la expulsión diafragmática y calcular la fracción de engrosamiento diafragmático. Se dice que la expulsión diafragmática es adecuada en el diafragma derecho cuando es mayor a 10 milímetros. Por debajo de 10 milímetros de expulsión ya catalogamos al paciente como un paciente con disfunción diafragmática. Lo mismo en el diafragma izquierdo, se toma un parámetro de 11 milímetros. Se dice que el paciente tiene parálisis diafragmática cuando la fracción de engrosamiento diafragmático es menor al 20%. Y la disfunción diafragmática está diagnosticada cuando la fracción de engrosamiento diafragmático es menor al 30%. Hablamos de una atrofia diafragmática cuando el grosor del diafragma es menor de 2 milímetros. Tenemos acá un estudio realizado en el Instituto de Investigación del Hospital General de Toronto, Canadá. Es una publicación de 2018 en la revista The Lancet, en el cual nos habla acerca del ventilador mecánico, que hemos aprendido hasta ahora sobre la lesión inducida por el ventilador mecánico a nivel del diafragma. Y nos habla, ¿no?, de la disfunción diafragmática, indicando que la disfunción diafragmática es la pérdida de la capacidad generadora de fuerza diafragmática, la cual comienza su aparición en etapas tempranas de la ventilación mecánica. A nivel diafragmático va a empezar la disminución del grosor diafragmático tan temprano como se inicie la ventilación mecánica. Es así que a las 6 a 12 horas del inicio de la ventilación mecánica ya va a producirse un proceso de autolisis a nivel diafragmático y va a iniciar un proceso de disfunción mitocondrial. Se dice que el grosor del diafragma disminuye un 6% por día según este estudio. Esta disfunción diafragmática va a conllevar a efectos deleterios en el paciente. Va a producir fracasos en el destete de la ventilación mecánica prolongada y un aumento de la mortalidad en los pacientes de terapia intensiva, puesto que tienen una fuerza diafragmática reducida. En el presente estudio analiza también los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se va a llegar a una disfunción diafragmática. Indica que la disfunción diafragmática inicia tempranamente a las 6 horas de inicio de la ventilación mecánica,
debido a un aumento del estrés oxidativo. Esto principalmente debido a la liberación de radicales libres de oxígenos que conllevan un proceso inflamatorio a nivel local. También se va a producir una activación de las vías proteolíticas, por las cuales los lisosomas van a entrar en un proceso de autofagia a nivel mitocondrial, produciendo a su vez una disfunción mitocondrial. En sus inicios, el organismo trata de compensar esta disfunción mitocondrial, produciendo este proceso de autofagia, por la cual las mitocondrias que ya no se encuentran viables van a producirse su lisis y su reabsorción, lo cual va a producir una disminución progresiva de la masa muscular, lo cual se va exacerbado por patologías que conllevan el paciente, comorbilidades del paciente, ya sea procesos sépticos que van a producir a su vez una respuesta inflamatoria sistémica y que se exacerba también por el uso de drogas, ¿no?, en la terapia intensiva, ya sea sedación, bloqueantes neuromusculares, que van a producir también un incremento de la disfunción diafragmática. Como conclusiones del presente estudio, se sugiere, ¿no?, el uso de medidas que fomenten el destete oportuno de la ventilación mecánica, el uso de modos ventilatorios que impliquen una activación parcial del diafragma, realizar vacaciones de sedación frecuentes, la estimulación del nervio frénico, ejercicios de resistencia en pacientes en los que se sabe que van a tener una ventilación mecánica prolongada, o en caso de pacientes con cirugía programada que van a tener, que se sabe que van a estar en ventilación mecánica por más de 24 horas, se sugiere realizar ejercicios de resistencia al menos 1 hora al día durante los 10 días previos de la cirugía. Y el uso de antioxidantes dirigidos a las mitocondrias, ¿no?, moduladores de las vías de proteólisis y sensibilizadores de los canales de calcio de miofilamento. Este es otro estudio de revisión en el cual la Sociedad de Kinesiología de la Ciudad de Canadá ha establecido también los métodos de valoración de la función diafragmática. La función diafragmática puede valorarse también mediante la estimación de las presiones esofágicas, para lo cual se requiere la colocación de un catéter esofágico para la medición de la presión muscular, de la presión esofágica y de la presión de los músculos de la pared torácica. Sin embargo, nosotros tenemos la disponibilidad de la ultrasonografía diafragmática, que está disponible a la cama del paciente, que no requiere traslados y que es un método no invasivo y fácil para la evaluación de la función diafragmática. También otro método es la electromiografía diafragmática, en la cual podemos evaluar la potencia diafragmática. Sin embargo, es un estudio que no se dispone día a día en la terapia intensiva. En este artículo también se evidencia la exacerbación de la disfunción diafragmática inducida por procesos como la sepsis, ya que la sepsis, por el proceso inflamatorio que representan estos pacientes, va a exacerbar la atrofia muscular. No se ha evidenciado una atrofia significativa en el resto de los músculos que no sean músculos respiratorios, es decir, que los músculos respiratorios son los músculos más afectados por la enfermedad crítica. Tenemos acá un cuadro en el cual evaluamos las técnicas de medición de la actividad y la función diafragmática, en la cual podemos establecer, ¿no?, las presiones diafragmáticas, para lo cual requerimos la estimulación frénica, ya sea magnética o eléctrica, para estimular la presión transdiafragmática y evaluar también la presión esofágica. La ecografía, mediante la cual podemos estimar el grosor, la excursión diafragmática y evaluar también la fracción de engrosamiento diafragmático. La electromiografía, la cual requiere electrodos de superficie, ya sean simplemente electrodos de superficie o agujas para punción transdiafragmática, para estimular también, para evaluar el grado de potencia de la exclusión diafragmática. Tenemos los mecanismos acá por los cuales se produce y se exacerba la disfunción diafragmática. Ya habíamos mencionado los procesos sépticos, el estado de shock de nuestros pacientes, los desbalances hidroelectrolíticos que pueden producir también muchas veces edema a nivel muscular, por lo cual puede muchas veces erróneamente verse engrosado el diafragma al realizar la ecografía.
y las terapias la terapia que se aplica, ¿no?, en las unidades de cuidado intensivo, fármacos como los bloqueantes neuromusculares, los corticoides, la sedación prolongada y el estado de malnutrición de nuestros pacientes. Tenemos acá un cuadro en el cual tenemos metas, ¿no?, que se han establecido para prevenir el miotrauma por sobreasistencia. Estas metas se han establecido en base a cateterismo esofágico para la estimulación de la presión muscular. Indica, ¿no?, mantener una presión muscular de 10 a 15 centímetros de agua, la presión transdiafragmática también de 10 a 15 centímetros de agua, la presión, la P01 menor a 3.5 a 5, y evaluar también el AEDI, ¿no?, que es un parámetro que se establece y que se puede valorar cuando se realiza ventilación neural. Otro artículo que nos habla principalmente de la influencia que ha tenido la ventilación mecánica en pacientes con disfunción diafragmática. Según este artículo, el principal factor para la disfunción diafragmática es la ventilación mecánica. La disfunción diafragmática inducida por el ventilador se considera como una lesión iatrogénica, así como las lesiones del Billy que evaluamos, ¿no?, en las lesiones pulmonares inducidas por el ventilador mecánico. También el ventilador mecánico nos puede producir lesiones iatrogénicas a nivel diafragmático, las cuales van a considerarse como un círculo vicioso, generando una dependencia al ventilador mecánico. Prolongan la estancia del paciente en terapia intensiva, y esto se debe principalmente a un soporte ventilatorio inapropiado. Principalmente el esfuerzo inspiratorio es lo que se debería evaluar en nuestros pacientes, ya que un esfuerzo inspiratorio inadecuado es lo que principalmente nos lleva a una disfunción diafragmática. Tenemos los mecanismos de miotrauma establecidos por Bolliger, que son 4. Primero vemos, ¿no?, el miotrauma por sobreasistencia, es decir, pacientes que están sedados, probablemente con relajación muscular, conectados a ventilación mecánica en modo controlado por tiempos prolongados. En estos pacientes es más fácil que progresen a disfunción diafragmática y atrofia diafragmática. El soporte ventilatorio insuficiente, que nos va a producir una lesión inducida por carga. Estos pacientes progresan a disfunción diafragmática por una falta de asistencia del ventilador. Pacientes que tienen que aumentar su drive respiratorio y se produce una carga excesiva, por lo cual hacen mucho esfuerzo diafragmático y el mayor esfuerzo diafragmático induce un incremento del drive respiratorio y posteriormente a disfunción diafragmática. El miotraumatismo excéntrico, que es una lesión contráctil excéntrica que se produce a nivel del diafragma, principalmente debido a asincronías ventilatorias. Son esfuerzos ineficaces que realiza el paciente, ciclados prematuros o un trigger reverso, ¿no?, que pueden llevar también a la disfunción diafragmática. El miotrauma expiratorio, principalmente por la aplicación de PIP, ¿no?, lo cual produce un aumento del volumen pulmonar al final de la expiración, conllevando también a la disfunción diafragmática. Acá vemos una imagen en la cual se observan, ¿no?, posibles contracciones excéntricas del diafragma durante una activación ineficaz. Y en la imagen de la derecha también observamos, ¿no?, contracciones excéntricas en disparo inverso, en la cual podemos ver que en la fase expiratoria se están produciendo contracciones ineficaces del diafragma, que no llegan, ¿no?, a un ciclo respiratorio completo. Una imagen en la cual se observa la vía causal del miotraumatismo que conduce a la lesión por ventilación mecánica, en la cual el esfuerzo inspiratorio anormal sería el principal factor causal de la injuria diafragmática, lo cual va a llevar progresivamente a una disfunción diafragmática, prolongando la ventilación mecánica y llevando a complicaciones, ¿no?, por disfunción de la ventilación mecánica. Es así que lo que propone el artículo es medidas sobre todo a nivel de la ventilación mecánica, evitar la ventilación mecánica prolongada, titular adecuadamente el soporte ventilatorio, mantener un nivel seguro de esfuerzo inspiratorio,
promover el uso de cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva antes de llegar a la intubación para evitar la sobreasistencia, y la movilización temprana de los pacientes, ¿no? Evitar sobre todo periodos prolongados de sedación. Realizar una monitorización continua por ultrasonografía del esfuerzo para evaluar los cambios estructurales de los pacientes. Este estudio es un estudio de corte en 193 adultos gravemente enfermos, en los cuales se estudió estos pacientes en 3 unidades de terapia intensiva en la ciudad de Toronto, Canadá, en la cual se pudo determinar el grosor basal del diafragma, y se estableció 2 grupos de pacientes, los cuales tenían un grosor diafragmático al inicio de la ventilación mecánica menor a 2.3 milímetros y los que tenían un grosor diafragmático aceptable mayor a 2.3 milímetros. Se encontró en estos pacientes que en los que tenían un grosor diafragmático inicial disminuido, aumentaron su mortalidad, aumentaron los días de internación en el hospital, los días de ventilación mecánica, así como las complicaciones de la insuficiencia respiratoria aguda, pacientes con reintubación, pacientes que volvieron a reintubarse, pacientes que requirieron traqueostomía, pacientes con ventilación mecánica prolongada y pacientes con una estancia prolongada en la terapia intensiva, ¿no? En relación con los pacientes que tenían un grosor diafragmático aceptable al ingreso a la terapia intensiva. Tenemos acá la imagen al día 21 de ventilación mecánica. Estos pacientes persistían en ventilación mecánica, tuvieron periodos prolongados de ventilación mecánica, y un subgrupo de pacientes candidatos a trasplante de órganos que también tuvieron un grosor diafragmático disminuido, tuvieron un mayor tiempo de ventilación mecánica. Por lo cual el grosor diafragmático inicial bajo se asoció a una ventilación mecánica prolongada, a complicaciones de insuficiencia respiratoria aguda como la reintubación y la traqueostomía, y mayor mortalidad hospitalaria. Tenemos otro artículo en el cual se realizó un estudio experimental en una serie de cerdos de tamaño humano, los cuales fueron ventilados durante 50 horas en una UCI simulada, ¿no? Este grupo fue sometido se establecieron 3 grupos. El primer grupo fue sometido a ventilación protectiva con presión positiva, un grupo de cerdos sedados. El segundo grupo, en el cual se estableció la neuroestimulación del diafragma estimulada por el nervio frénico. Y un tercer grupo de animales en los cuales no requirieron ventilación mecánica y respiraron espontáneamente. En este grupo de pacientes se estableció que la neuroestimulación transvenosa temporal del diafragma estimulada por el nervio frénico, sincronizada por el ventilador, pudo reducir la atelectasia pulmonar, preservando el volumen pulmonar al final de la expiración, evitando las asincronías y preservando la homogeneidad del tejido pulmonar. Acá podemos ver un corte histológico. Al medio podemos ver los individuos, los cerdos en los cuales se realizó la terapia de neuroestimulación transvenosa temporal del diafragma, y se obtuvo un resultado similar con los cerdos en los cuales no requirieron ventilación mecánica, por lo cual esta terapia, que es una terapia nueva de neuroestimulación transvenosa temporal del diafragma, se ha visto que reduce la atelectasia, conserva la homogeneidad del pulmón, reduce la sobredistensión pulmonar y también ha reducido el estrés, por lo cual los alvéolos han tenido una mejor respuesta a la neuroestimulación, ¿no? Esta neuroestimulación se realiza mediante la colocación, ¿no?, de un catéter transvenoso por vía yugular, que por cercanía con el nervio frénico va a llegar a estimularlo, ¿no?, y va a producir una homogeneidad a nivel pulmonar. Como conclusiones, ¿no?, de los presentes estudios, se ha establecido que la disfunción diafragmática inducida por el ventilador mecánico es un factor de riesgo para el weaning prolongado, produce mayor mortalidad en nuestros pacientes, readmisiones en la terapia intensiva, también influye en la severidad de la enfermedad, la condición del paciente, la sedación y el uso de bloqueantes neuromusculares en los pacientes con disfunción diafragmática. La principal causa de disfunción diafragmática es una inadecuada programación de los parámetros ventilatorios, sobre todo del esfuerzo inspiratorio inadecuado, y se sugiere, ¿no?, optimizar la interacción entre el paciente y el ventilador mecánico
sobre todo establecer una ventilación diafragmática protectora para estos pacientes y como estudio experimental, ¿no?, la neuroestimulación transvenosa temporal del diafragma, que es un estudio nuevo que se está realizando. Para concluir, ese es el tema que queremos compartirles hoy día. Quedo atenta a las preguntas o aportes. Muchas gracias. En esta oportunidad les presentaremos el Winning por ultrasonido. Les mostraremos durante la charla una serie de imágenes propias tomadas en nuestros hospitales y cómo realizamos el uso diario de la ultrasonografía en el manejo de paciente ventilado, durante la ventilación y durante el Winning. Les compartiremos la experiencia y todos los hallazgos que estamos encontrando durante este tipo de proceso de aprendizaje continuo. Como ya lo habló muy bien la doctora, el winning, ¿qué es? El winning es un proceso gradual, como lo dice la palabra, es un proceso gradual, mediante el cual nosotros tenemos que llevar al paciente a su recuperación, a devolverlo a un estado funcional activo, el cual era antes de entrar a terapia intensiva, en el cual el paciente respiraba espontáneamente. A veces este proceso de winning se nos hace difícil porque el paciente se desnutre, está mucho tiempo sedado o en algunos casos presenta la disfunción diafragmática, ¿no? ¿Cuándo decimos pero que tenemos un paciente con winning difícil? Se denomina así cuando el paciente cumple todos los criterios clínicos, gasométricos y hemodinámicos de winning y el paciente está más de una semana que no puede salir del ventilador o tiene 3 pruebas de ventilación espontáneas fallidos. Ahí lo catalogamos como paciente de difícil winning. La prevalencia es alrededor del 20%, este tipo de patologías. Y como ya lo habló la doctora, las causas de disfunción diafragmática son varias. Ventilación controlada por tiempo prolongado, ausencia de protocolos de movilización precoz, la hiperglucemia, asincronías entre la contracción excéntrica del diafragma con respecto al ventilador, que lo explicó bien la doctora, y también colocar mucho tiempo en modo CPAP o presión soporte con niveles muy altos que van a producir una sobreasistencia o niveles muy bajos que van a producir una asistencia ventilatoria ineficaz que van a originar que el paciente presente disfunción diafragmática. Lo otro, sedación en altas dosis por tiempo prolongado. ¿Sí? Y también otra la causa, la ausencia de protocolos de despertar diario. El diagnosticar la disfunción diafragmática, hay varias formas. Tenemos la medición de la presión transdiafragmática mediante el uso de sensores esofágicos, gástricos, el uso de la resonancia magnética dinámica del diafragma, el uso de la fluoroscopía o también el uso de los neuroestimuladores del nervio frénico. El limitante con todos estos métodos de diagnóstico es que no lo contamos todos los hospitales actualmente, son caros, requieren el traslado del paciente de su cama a otras unidades para poder realizar este tipo de estudios. Y lo más importante es que no son muy reproducibles, no los podemos hacer todos los días o más de una vez en el día. Ese es su limitante. Pero como hubo este problema, sale una respuesta. Tenemos la ecografía, que bien lo explicaron, hay varias formas de diagnosticar valorando la excursión diafragmática, calculando la fracción de engrosamiento diafragmático, calculando el grosor diafragmático. Son formas. Pero el problema de esto es de que no, como los estudios son muy cortos, muy pequeños, poblaciones pequeñas, no hay un punto de referencia, cómo interpretarlo, cuál es el valor. Pero en la siguiente charla iremos aclarando algunas dudas. Este es un estudio en los cuales se valora la fracción de engrosamiento diafragmático versus el índice de respiración superficial más la fracción de engrosamiento diafragmático como predictores de extubación del paciente. Este es un estudio en el cual combinó el uso combinado de la fracción de engrosamiento diafragmático más el índice de respiración superficial. Un estudio realizado el 2018.
Como ustedes sabrán, la fracción de engrosamiento, y ya lo explicó muy bien la doctora, se hace en la zona de aposición entre la octava y novena costilla y se valora el diafragma. Valoramos el movimiento que se realiza el diafragma en esa zona de posición, en modo M. Valoramos Lo que valoramos es mayormente que en modo B valoramos, identificamos algunas imágenes. Es la primera imagen, vemos que es la pleura, esta imagen hiperecogénica. La siguiente imagen hiperecogénica vemos que es el peritoneo. La imagen que está entre las dos imágenes hiperecogénicas es el diafragma. Esa imagen se la tiene que identificar en modo B. En modo M valoramos la misma imagen, pero valoramos el engrosamiento y el acortamiento de este músculo durante la inspiración y la expiración. En inspiración habrá un mayor engrosamiento y en expiración disminuirá. Entonces, este estudio nos valora, nos indica que en este estudio estuvieron incluidos 34 pacientes, 25 pacientes llegaron a un winning exitoso y 9 fueron a un winning malo. Volvieron a intubarse dentro de las 48 horas. Lo llamativo de este estudio es de que la población que tuvo un winning fallido tuvo una fracción de engrosamiento de 22.9 y la población que tuvo una exitosa extubación, una fracción de engrosamiento de 57. Por eso nos indica en este cuadro que los pacientes que tuvieron una fracción de engrosamiento de 22 tuvieron una extubación fallida. Y aquellos que tuvieron una fracción de engrosamiento diafragmático de 57 tuvieron una adecuada extubación. Aquí también nos llama la atención que también el índice de Tobin y Young, que lo usábamos bastante tiempo, pese que los pacientes que tuvieron una extubación fallida tuvieron un índice de Tobin y Young bajo menos de 105, lo que nos da a entender y a inferir de que el índice de Tobin y Young no es un buen predictor para valorar la extubación de un paciente o cualifico seleccionarlo para decir si va a ir a una extubación exitosa. La fracción de engrosamiento, cuando está más de 26%, que lo considera que es un buen parámetro para decir que este paciente va a ir a una adecuada extubación, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 67%. Pero cuando se asocia la fracción de engrosamiento diafragmático más el índice de Tobin, tanto la sensibilidad y la especificidad hay una discreta mejoría. Por eso nos indica este estudio, indica de que la fracción de engrosamiento es un buen parámetro para valorar la extubación del paciente cuando se lo suma al índice de expiración superficial. Pero nosotros, la experiencia que les vamos a comentar es que no solamente la fracción de engrosamiento diafragmático lo usamos como un parámetro de winning, nosotros también lo usamos como un parámetro para ver si el paciente está con un adecuado soporte ventilatorio. Este es un paciente que de nuestro hospital, la caja petrolera, que estaba en modo espontáneo, con presión soporte de 10, con una PIB de 5 en modo espontáneo. Realizamos calculamos la infracción de engrosamiento diafragmático, hicimos la medición en inspiración de 0.3, de expiración en 0.18 y lo dividimos entre 0.18. Y lo multiplicamos. El resultado que nos da es de 83. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros la fracción de engrosamiento en la caja petrolera nosotros manejamos que cuando el paciente tiene una fracción de engrosamiento diafragmático entre 30 a 100, o sea, quiere decir que el paciente tiene un adecuado soporte ventilatorio. Quiere decir que esa presión soporte, que esa PIP es la adecuada, que está permitiendo que el diafragma pueda contraerse y relajarse adecuadamente sin causar un miotrauma y sin causar o perpetuar o continuar la disfunción diafragmática. Todo lo contrario con este paciente, que igual un paciente con presión en modo espontáneo, con presión soporte de 10, PIB de 5, medimos las mediciones. Aquí en inspiración 0.52, en expiración 0.16, hacemos los cálculos y nos sale una fracción de engrosamiento
diafragma de 225, o sea, más del 100%. En este paciente nosotros podemos inferir que el soporte es insuficiente del paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa presión soporte de 10 no es lo suficiente para permitir al paciente respirar. ¿Y cómo podemos inferirla? Podemos ver que si se fijan bien la imagen aquí durante la inspiración, vemos cómo el diafragma tiene unas pequeñas invaginaciones. ¿Qué quiere decir? Que en este momento en la inspiración el diafragma está haciendo un gran esfuerzo inspiratorio a causa de una insuficiente soporte ventilatorio. Y si se mantiene esto en el tiempo en un paciente en modo espontáneo con un soporte, presión soporte insuficiente, va a originar que el paciente nos haga más miotrauma, más disfunción diafragmática, o en otro caso de que el paciente se congestione el pulmón por mayor trabajo cardíaco, por el trabajo diafragmático que está realizándose, o en su caso, pero dos casos, un BILI, una lesión inducida por ventilador. Ahora, mismo paciente, presión soporte de 10, PIB de 5, realizamos las mediciones en inspiración 0.39, en expiración 0.37. Hacemos los cálculos y nos sale el resultado de 5%. O sea, ¿qué quiere decir? Que este paciente tiene una disfunción, o sea, quiere decir que está con una disfunción este paciente, o sea, no se está contrayendo prácticamente nada del diafragma. Porque para nosotros estamos manejando que una fracción de engrosamiento menor a 30 lo inferimos con un paciente que está entrando en disfunción diafragmática. Y se observa claramente, esta quiere decir que hay un exceso de soporte de ventilación mecánica porque la inspiración prácticamente, tanto la inspiración y la expiración está plano el diafragma. Y el objetivo de un soporte ventilatorio no es eso. Cuando vemos esta imagen de que tanto la inspiración y la expiración están prácticamente planos, ¿qué quiere decir? Que ese parámetro, esa presión soporte, esa PIB es tan excesiva para el diafragma que lo está aplanando al diafragma y está haciendo que el diafragma prácticamente no logre contraerse o cumplir su función de trabajo, ¿no? Entonces, es otra forma que nosotros estamos monitorizando al paciente. Por eso el estudio de este nos indica que la fracción de engrosamiento del diafragma derecho por ultrasonido de más o igual a 26 combinado con índice Tobin es un buen predictor de destete y como también estamos viendo también es una buena herramienta de monitoreo durante el Winnick del paciente. La excursión diafragmática, que ya lo habló la doctora, que se realiza en pacientes de decúbito supino en la región de hipocondrio derecho, se insona la cúpula diafragmática y se valora los movimientos, la descenso diafragmático, la excursión diafragmática durante los movimientos de inspiración y expiración. El valor que están manejando, la literatura varía, algunos dicen de 1.6 a 1.8 y el POCUS lo pone como punto de corte mayor a 2. Para POCUS, la excursión diafragmática normal es mayor a 2 centímetros. A menos de 2 centímetros, lo cataloga como un paciente que presenta disfunción diafragmática. No hay un consenso en cuanto al punto de corte. En la imagen vemos un paciente que tiene una adecuada excursión diafragmática y al lado vemos un paciente con una pobre excursión diafragmática a ojímetro. Sale, pero este estudio, como había tanta discrepancia en cuanto al punto de corte de la disfunción diafragmática, sale este estudio que nos indica que la ultrasonografía diafragmática, que es un predictor de falla de Winning en pacientes con tubo T, y también nos habla sobre el rol del índice de respiración superficial indexado o modificado con descenso diafragmático. En este estudio nos indica que ingresaron todos los pacientes que estuvieron ventilados por más de 48 horas y realizaron la valoración de excursión diafragmática de estos pacientes cuando ya tenían los criterios al inicio, a los 30 minutos y a los 120 minutos. La primera recomendación y observación que vemos en este estudio, nos indican los autores, es de que con solamente colocar al paciente en modo espontáneo en tubo en T por el lapso de 30 minutos es suficiente para poder identificar
qué paciente está presentando o va a presentar una prueba de ventilación espontánea fallida o exitosa. Entonces, los resultados entre realizar una expulsión diafragmática o valorar la prueba de ventilación espontánea a los 30 minutos versus los 120 minutos, los resultados son los mismos. Entonces, entonces a los 30 minutos ya tenemos una idea. No vale la pena extender esa prueba más allá de 120 minutos. Y luego también valoraron a las 48 horas qué pacientes lograron extubarse y no extubarse. Bien. Este estudio es el siguiente. Como ustedes saben, el índice de Tobin-Young es producto del dividir entre la frecuencia respiratoria versus el volumen tiral. Esta otra fórmula que están proponiendo este estudio es el índice de Tobin-Young modificado e indexado, en el cual mantenemos la frecuencia respiratoria, pero sustituimos el volumen tiral por el descenso diafragmático o la expulsión diafragmática del paciente. ¿Cuáles son los hallazgos? Son 51 pacientes, 34 pacientes presentaron una extubación exitosa y 17 presentaron una extubación mala, fallida. Nos vemos de que los pacientes, veamos las características. Los pacientes que tuvieron una extubación exitosa, frecuencia respiratoria de 18, los de la fallida, frecuencia respiratoria de 24, dentro de la normalidad, dentro de lo aceptable. El descenso diafragmático, aquí sí, que los pacientes que tuvieron una adecuada tolerancia a la extubación tuvieron un descenso diafragmática o expulsión de 15.5 milímetros y aquellos que tuvieron una falla, una expulsión de 7 milímetros. Ahora, el valor del índice de Tobin indexado o del descenso diafragmático fue de 1.2 respiraciones minuto por milímetro de mercurio. Y en los pacientes que tuvieron una falla, el resultado de este índice modificado fue de 2.7. Entonces, lo que nos da a entender este estudio, que esta prueba, este índice de Tobin modificado, índice de respiración superficial indexado, modificado por descenso diafragmático, tiene buena sensibilidad y especificidad al momento de decidir qué pacientes van a ir a una extubación fallida. Indican que aquellos pacientes, veamos, aquellos pacientes que tienen un descenso diafragmático de menos de 14 son aquellos pacientes que han ido a una falla en el proceso de extubación con una sensibilidad del 88% y especificidad del 61%. Y aquellos pacientes que tuvieron un índice de respiración indexado mayor a 1.3 fueron a la extubación fallida con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 64%. Aquí tenemos un ejercicio que nuestros pacientes igual en la caja. Tenemos un paciente, ambos pacientes cumplen los criterios de Winning. Se le hace la expulsión diafragmática en ambos pacientes. Ambos pacientes, el paciente de aquí tenía una frecuencia respiratoria de 24, pero tenía una expulsión diafragmática de 10.9, baja. Su índice de respiración superficial indexado fue de 2.2. Y aquel paciente que tenía una frecuencia respiratoria de 24, pero con una descenso diafragmático bueno de 26.9, tuvo un índice de respiración superficial de 0.89. Los hallazgos que vimos de que este paciente que tuvo este índice de respiración indexado modificado menor a 1.3 fueron al Winning exitoso. Pero el paciente que tuvo un índice de respiración superficial mayor a 1.3, en este caso, este paciente fue a la extubación fallida, no tuvo parámetros ni por el descenso diafragmático ni por el índice. Por eso nos indica que este estudio, de que ellos recomiendan que el punto de corte para ellos sea de 1.3, el que presenta mayor sensibilidad y especificidad al momento de decidir. Sale un consenso de expertos sobre la ultrasonografía del diafragma. La recomendación que nos indica es de que el solo hecho de realizar la expulsión diafragmática en mi diafragma derecho ya es suficiente para tener una idea sobre el estado de todo el diafragma. La primera recomendación,
La segunda recomendación para ellos nos indica que la excursión del diafragma menos de 2 centímetros es indicativa de disfunción durante la respiración tranquila, pero esto en pacientes con ventilación espontánea, no entubados. Ahora, los cambios de espesor. Aquí hay muchas observaciones en este consenso sobre en cuanto a la fracción de engrosamiento diafragmático y al grosor. Lo primero que nos dice que el grosor es difícil decir cuándo un diafragma está atrófico, no está atrófico, valorando el grosor diafragmático al ingreso del paciente, porque indica que el diafragma es un músculo grande, y que no tiene pues un grosor homogéneo, continuo en toda su extensión, ya que tiene algunas áreas que serán más engrosadas que otras, como que en otras. Por una parte, nos indica también de que el grosor diafragmático nos puede dar falsos positivos. Por ejemplo, en edema del músculo diafragma, en procesos inflamatorios, se puede engrosar ese diafragma. Lo único que nos indica es de que sí hay un consenso de que cuando hay una disminución del grosor diafragmático mayor al 10%, con respecto a la primera medición, sí es un parámetro para catalogar a un paciente ante una posible atrofia diafragmática. ¿Qué nos habla este consenso sobre la ventilación mecánica? Nos habla de que el soporte ventilatorio, ya sea con presión soporte muy alto, PIB muy alto, volúmenes tidals muy altos, lleva a que el paciente presente disfunción diafragmática, que se aplane la excursión diafragmática, que no haya un engrosamiento, que haya una disminución del engrosamiento tanto en inspiración y en expiración. Por eso nos indica la recomendación que nos da en este consenso que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los resultados tanto de la fracción de engrosamiento diafragmático como la exclusión, ya que los cambios en el volumen tidal como en la PIB causan cambios en sus medidas y sus valores. Entonces, esto es una recomendación que hay que tomar al momento de realizar las mediciones, porque produce muchos cambios en la ventilación mecánica. Pero ahora no solamente el Winnick es diafragma, como estamos viendo, no es solamente diafragma. Este es un estudio en los cuales hizo uso de todo la ultrasonografía de varias partes del cuerpo para predecir el Winnick. Englobó un grupo de pacientes que cumplían los criterios de Winnick. Durante 30 minutos lo pusieron en tubo en T. Durante el proceso de ventilación espontánea, en tubo en T, midieron varios parámetros: saturación, PCO2, pH, frecuencia respiratoria, índice de Tobin, o sea, todos los parámetros que nosotros monitorizamos cuando realizamos una prueba de ventilación espontánea. Posterior a eso, hacen una ultrasonografía pulmonar. Si el pulmón después de los 30 minutos al tubo en T, el paciente presenta líneas de congestión, quiere decir que el paciente no va a tolerar la extubación, y nos indica que hay que hacer balance negativo, inicia tal vez beta bloqueantes, inotrópicos, dependiendo de lo que le esté causando esa congestión pulmonar, que en gran parte de los casos es de origen cardiovascular. Aquí tenemos unas imágenes que realizamos. Cuando nosotros tenemos un paciente que no tolera el modo espontáneo, pese a tener una adecuada expulsión diafragmática, un índice de Tobin indexado adecuado, o una fracción de cruzamiento adecuado, nosotros valoramos las vías aéreas. Primero, lo que estamos viendo aquí son las cuerdas vocales, la apertura y cierre de las cuerdas vocales. Valoramos si hay edema de cuerdas vocales o algo que nos limitara en la extubación. Valoramos la ultrasonografía de pulmón, buscando líneas de congestión, líneas B, como en este caso. Vamos viendo también en el corazón si es que hay algún trastorno de la contractilidad cardíaca que esté limitando el avance del paciente. Y también hacemos ultrasonografía renal para valorar si es que hay signos de congestión a nivel renalmente protocolo Vexus. Entonces, como verán, se está realizando el uso de empleo en distintas situaciones para descartar las distintas causas que pueden causar un fracaso en el winning. Otro lo que se está estudiando actualmente es realizar el Doppler tisular del músculo diafragma. Este es algo nuevo, recién se lo está estudiando. Este es un estudio realizado que se publicó en junio del 2021, año pasado.
en los cuales están valorando, aparte de realizar la exclusión diafragmática, el fracción de engrosamiento, el índice de Tobin indexado, ellos están valorando el Doppler tisular de diafragma. ¿Y qué es lo que valora el Doppler tisular de diafragma? La velocidad de contracción del diafragma. Entonces, en este estudio, son 100 sujetos adultos, los cuales habían superado con éxito la prueba de ventilación espontánea durante 30 minutos en presión soporte de 5 y se realizó el Doppler tisular de este paciente. ¿Qué se valora? La velocidad, las velocidades sistólicas, la velocidad de contracción durante la inspiración, durante la inspiración, durante la expiración y la aceleración. Esta imagen es cuando nosotros nosotros ya estamos realizando nuestros primeros abordajes, el Doppler tisular, ya en la caja petrolera, ya desde el 21 de marzo del 2022 de este año. Ya estamos haciendo nuestras primeras experiencias en cuanto a la utilidad de esta herramienta de Doppler tisular. Los hallazgos de este estudio fueron de que los pacientes que tuvieron una extubación adecuada, buena, tuvieron una velocidad de 3.1 centímetros por segundo y los pacientes que fueron a fracaso tuvieron un Doppler tisular en inspiración de 1.8. Entonces, lo que indica este estudio, indica que aquellos pacientes que tuvieron las velocidades de contracción bajas durante la inspiración son aquellos pacientes que tuvieron malos predictores de la extubación, o sea, fueron a la extubación fallida. Este es unos pocos estudios que está realizando. No hay puntos de corte, solamente se están hablando sobre algunos casos, algunas experiencias de este tipo de estudios que estamos realizando. A continuación, yo les voy a presentar un protocolo que nosotros estamos manejando en la caja petrolera. Es un protocolo de Winning. Nosotros en la caja petrolera tenemos pacientes que son gran parte de una cirugía cardíaca, cirugías de alta complejidad o sea, misma población son pacientes cardiópatas. Entonces, el protocolo de Winning que utilizamos nosotros es el mismo que sus datos personales, indicamos la causa o indicación de la ventilación mecánica y en la parte neurológica tomamos mucho interés. Lo primero, más que todo, en ver si obedece órdenes y ver si sostiene la cabeza y eleva los miembros inferiores. Si tenemos un paciente que no sostiene la cabeza ni mantiene elevados los hombros, nosotros ya estamos infiriendo que este paciente ya tiene una polineuropatía de paciente crítico y en la misma condición se encuentra su diafragma. Valoramos la hemodinamia durante la prueba. Hacemos un monitoreo ventilatorio en cuanto a la saturación, la PAFI, la frecuencia respiratoria y la presencia de uso de musculatura accesoria durante la prueba de ventilación espontánea. Ahora, aquí hacemos dos cosas en la ultrasonografía. Cuando nosotros tenemos un paciente cardíaco, lo colocamos primeramente, durante 15 minutos lo colocamos en presión soporte de 8 y PEPI 5. Valoramos la expulsión diafragmática. Para nosotros, si la expulsión diafragmática es mayor a 1.7, este paciente no tiene disfunción y va a tolerar la extubación. Si es menos de 1.7, lo consideramos como un paciente que tiene disfunción y procedemos a trabajar más con el paciente para fortalecer su diafragma o el estado nutricional. Cuando tenemos una fracción de acortamiento más de 30, nosotros indicamos de que el paciente no tiene disfunción diafragmática. Si pasan los 15 minutos en este modo ventilatorio, nosotros inmediatamente colocamos a una presión de soporte 0, porque para nosotros el mismo hecho de colocar al paciente en modo espontáneo con presión de soporte 0 es una prueba de estrés cardiovascular y ventilatorio, que nos va a traducir. Cuando colocamos en presión soporte, nos monitorizamos la hemodinamia del paciente. Si tolera ese modo ventilatorio, ¿qué quiere decir? Que el paciente está tolerando los cambios hemodinámicos inducidos por el ventilador. Entonces está tolerando esos cambios hemodinámicos de pasar de una ventilación a presión positiva a presión negativa y por ende procedemos a ver. Si en el caso que el paciente no tolera este modo ventilatorio de presión soporte 0, PIB de 5, ya nosotros completamos los estudios realizando una ultrasonografía pulmonar, cardíaca y renal para descartar congestión o falla de bomba. Bueno, doctores,
Mi presentación acabado es de que se presentan unas cuantas imágenes, toda la experiencia que estamos acá reuniendo en cuanto a nosotros entra la ultrasonografía aquí en la caja petrolera y en las distintas instituciones donde estamos trabajando, la Clínica Galénica, Hospital Martín Orwell, en pro de nuestros pacientes. Entonces, si tienen algunas preguntas, nos gustaría que las pongan en el chat para poder posteriormente presentarlas. Muy buenas noches a todos. Agradecer a nuestros expositores por tan brillantes presentaciones. Muchas gracias, doctora Carla Villa. Muchísimas gracias, doctor Franklin Ayala. Excelentes experiencias y excelente manejo de la ultrasonografía en el paciente crítico. Yo quisiera un poquito preguntarle, más o menos, cuál es su experiencia específicamente con pacientes durante la experiencia de la pandemia del COVID. ¿Cómo pudieron ver la aplicación de estas técnicas en este tipo de pacientes, ya que fueron pacientes que tuvieron estrategias de ventilación muy complicadas? Entonces, quisiéramos saber su experiencia, doctora Carla, doctor Franklin. Buenas noches, doctor Osman. Sí, claro. El protocolo que les acabo de presentar es un trabajo de investigación de nuestros residentes. Ya lo hemos hecho, lo estuvimos realizando desde época de la pandemia. Y dentro de uno de nuestros criterios de inclusión de este estudio, de estudio fue de que el paciente tenía que estar más de 72 horas sin ningún miorrelajante y presentar todos los criterios de Winning para poder realizar la ultrasonografía. Pero la experiencia que les puedo decir es de que usando el corte de excursión diafragmática de 1.7, tuvimos muy buenos resultados en cuanto a la extubación. Fueron muy pocos los pacientes que nos llegaron que tuvimos que intubarlos, muy poco. Estamos utilizando bastante y nos dando muy buenos resultados. Lo que sí no tuvimos muy buenos resultados fue con la fracción de engrosamiento diafragmático. Uno, porque como hay que realizarlo en la zona de aposición, a veces es muy difícil identificar esa zona si uno no tiene la suficiente experiencia, uno. Dos, como el diafragma es tan largo, para que los estudios y los resultados sean adecuados, todos los días ya deberíamos poder dimensionar el mismo punto el mismo punto, la misma área anatómica para poder calcular, hacer un seguimiento en el tiempo del diafragma. Muchas gracias, doctor. Muy amable por compartirnos su experiencia. ¿Alguien más de nuestros participantes quiere hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia, hacer alguna observación? Bien, ¿cómo le va? Buenas noches. Primero felicitar al doctor Franklin, ¿sí? Y a la doctora Bella por la excelente presentación. Un tema que hoy en día está muy en boga y en todos los servicios, la verdad, se está viendo bastante de ecografía diafragmática. Quería leer las preguntas del auditorio. Hay un par de preguntas, ¿sí? Una doctora pregunta, ¿en pacientes sedados es necesario realizar la vacación de los mismos para medir el diafragma? Si quieren responder los doctores. Esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta sí hay que suspender la sedación. Sí. El problema es de que hay un estudio Promising que recién fue publicado. Es muy bueno ese estudio porque nos habla de tres situaciones. El paciente ventila cursa tres situaciones. Uno, la fase aguda en la cual está en asistencia ventilatoria, nace completamente sedado, atracorizado. Una fase de recuperación y una fase de destete. Es muy difícil, nos indicaba, pasar de la fase AC a la fase de recuperación, en la cual ya el paciente tiene que tener ventilaciones espontáneas, todo. Entonces ellos usaban el modo CPAP. Si el paciente toleraba de modo controlado por volumen a modo presión, lo toleraba bien, nos decían de que ese paciente no tenía hasta ese momento disfunción diafragmática, entonces se podía hacer la vacación de sedación y valorar la expulsión diafragmática y todos los cálculos, ¿no? Pero para realizar este tipo de las mediciones
el paciente tiene que estar, este tipo de mediciones se hacen en pacientes que ya han cumplido los criterios de Winnick. O sea, ya no tiene que estar sedado porque ya la patología por la que él ingresó ya está resuelta en teoría, ¿no? Y lo estamos despertando para poder avanzar porque ya está resuelto el motivo de ingreso a la terapia intensiva. Excelente, doctor. Paso a otra pregunta del auditorio. Pregunta Willy Moyo, desde Oruro. Entre el engrosamiento diafragmático, la excursión diafragmática y la fracción de engrosamiento, ¿cuál tiene mayor especificidad y sensibilidad para el éxito del Winning? El problema es de que el paciente, como dicen, el paciente no es un número, ¿no? El paciente, cuanto más información recabes, tendrás más valores, más puntos para poder valorar a un paciente. No, entonces no podemos extubar al paciente solamente basándonos en la excursión diafragmática, en el engrosor diafragmático, porque el paciente es un conjunto de manifestaciones, entonces no le podríamos decir cualquiera. Basar nuestro criterio de extubación solamente en un parámetro, no. Hay que sumar toda la clínica, laboratorios, la gasometría y la ecografía es un complemento más porque el paciente, el Winnick, no solamente es diafragma, como hemos visto también, es pulmón, es corazón y es animales de riñones con gestión. Excelente, doctora. Hay otra pregunta de Andrés Martínez para la doctora Carla Villa. Llevada a la práctica la ecografía para el Winning respiratorio, ¿qué peso usted le asignaría, doctora? Doctor Martínez, bueno, muy buenas noches. Una vez realizado, ¿no?, el Winning respiratorio, me imagino que se refiere al peso de la ultrasonografía, ¿no?, que tiene en el destete de los pacientes. Ya como lo mencionaba mi colega el doctor Ayala, la ultrasonografía es un parámetro más que nosotros utilizamos para el destete. En realidad, precisamente fue un trabajo de investigación que estaba realizando uno de nuestros residentes en el Hospital San Juan de Dios, cuando yo todavía formaba parte de ese hospital, sobre el Winning guiado por ultrasonografía, ¿no? Se evaluaba la excursión diafragmática en estos pacientes, pero se tomaba también otro tipo de parámetros, tanto ventilatorios, parámetros hemodinámicos, la fuerza muscular de nuestros pacientes, también el estado neurológico de nuestros pacientes, ¿no? Y como complemento también la ultrasonografía, ¿no?, diafragmática, sobre todo en pacientes que han tenido un destete dificultoso. Se ha tomado como parámetros una excursión diafragmática y se ha valorado todos estos parámetros para decidir si es que el paciente era candidato a la extubación. Se ha evaluado varios parámetros, se ha seguido todo el protocolo y se ha valorado precisamente la medición de la excursión diafragmática. Una excursión mayor a 17 milímetros sí nos daba una sensibilidad bastante alta, ¿no?, por encima del 90% de un destete exitoso en nuestros pacientes. Hola, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer y un gusto estar con ustedes, amigos de áreas críticas de Bolivia. Quisiera saber, solamente para continuar, si se ve mi presentación en modo presentación y si avanzan las diapositivas. Sí, doctor, se visualiza y avanza. Perfecto. Muy bien. Vamos a tener una agenda de 15 minutos cada una. En la primera vamos a ver datos muy básicos porque pues, esto no es una clase definitivamente de ultrasonografía. Después quiero decirles cómo hacer un ultrasonido básico en 3 simples pasos para hacer un abordaje de un paciente con CIRA. Y por último, la utilidad real del ultrasonido. Vamos a utilizar el término LOS para Long Ultrasound de forma genérica o para ultrasonido pulmonar en COVID-19. Muy bien. Vamos a poner un caso clínico de este es el primer paciente que yo vi de COVID en un hospital privado. El paciente era un paciente obeso, llevaba 7 días con fiebre, sin foco aparente, con ataque de estado general. Él negaba tos, pero realmente sí la tenía, porque pues, en ese momento todo el mundo negaba, ¿verdad?, que tenía tos, y era esporádica, era no productiva. Él negaba disnea, pero realmente sí tenía disnea.
y saturaba el 90% del aire ambiente estando el paciente en reposo y estaba taquipneico. Esta es su placa. Yo cuando le digo a mis estudiantes, a ver, esa placa en un paciente con disnea, ¿te explica la disnea sí o no? Rápido. No me digas si es normal o anormal, si tiene esto o aquello, si una costilla está más arriba. No, no. Dime, ¿esta placa te explica que el paciente tenga disnea sí o no? No, esta placa no explica que un paciente tenga disnea. Perfecto. Entonces, ¿el ultrasonido puede ser la clave en este caso? Sí, claro. Uno, nos permite predecir si es una neumonía por COVID-19, lo veremos más adelante, y además nos puede predecir el riesgo que este paciente se vaya a su casa, desarrolle falla respiratoria y después regrese, y eso gracias a los fenotipos que nos enseñó el doctor Giovanni Molpicelli y que también es parte de esta plática. Esta es la tomografía de este paciente con estas infiltraciones, con estos datos de vidrio deslustrado periféricos y en zonas posteriores, ¿no? Luego entendimos que así van a ser las cosas, de así se iba a tratar esto y fuimos aprendiendo a ver las bases, cosa que hace tiempo no lo hacíamos. Agarrábamos al pulmón en el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, pero en las partes posteriores nadie le gustaba hacerlo. Con los pacientes COVID nos dimos cuenta que indispensable, entonces el paciente estaba ya acostado, lo girábamos. Por supuesto que sí. Y el paciente que estaba en la consulta que lleva a las urgencias, insonábamos las partes posteriores. Oh, sorpresa, eso nos enseñaron nuestros colegas de China, ¿se acuerdan? Que las zonas posteriores eran las que estaban inicialmente presentando el vidrio deslustrado. Esos son los hallazgos de este paciente, son hallazgos que en su momento fueron muy relevantes para nosotros, que empezamos a dar academia con muchísima gente en el mundo, incluyendo al doctor Pablo Santillán, que sé que está en esta plática, el cual le mando un gran abrazo, un amigo del que he aprendido yo muchísimo. Esta imagen que tenemos en el cuadrante 3R de derecho nos muestra una imagen que tiene una disrupción de la pleura. Vemos aquí la pleura con el sliding característico y vemos esta disruptura con una línea B muy grande que conocimos después como signo del faro o beam light o on-off, porque aparece y desaparece. Eso es bien interesante. Aquí lo vemos, cómo se ve claramente, cómo ahí aparece la disrupción, ahí aparece una zona como de cascada, que luego nos dimos cuenta que era erróneo llamarle cascada, sino como de un faro, una luz de un faro que ahí apareció y ahí desapareció. La línea pleural es irregular. Muy bien. Nosotros tenemos que aprender a que en el pulmón, y yo creo que esto no está nunca de más mencionarlo, hay imágenes reales que es de la piel a la pleura. Después de eso, todo es artefacto. Y nosotros lo que vemos realmente en el pulmón son artefactos. Al menos que el pulmón esté consolidado, vemos pulmón. Pero si no, el pulmón es imposible de verlo y ojalá siempre sea imposible de verlo. Significaría que el paciente tiene un pulmón aireado, que lo cual no quiere decir que esté sano y eso pues, lo vamos a entender más adelante. O, bueno, yo espero que ya mucha gente lo sepa. Cuando la pleura recibe el haz de ultrasonido, rebota por su impedancia y no permite ver al pulmón. Lo que nos permite el pulmón verlo es cuando se consolida. Por ejemplo, una consolidación subpleural, como en este. Cuando, muchas gracias por callar ese micrófono, cuando hay una consolidación en la parte basal y se hepatiza el pulmón, un término muy radiográfico, ¿verdad? Pues aparece un verdadero pulmón hepatizado, o cuando el pulmón termina colapsándose por un derrame pleural, una atelectasia pasiva, claro que vemos pulmón. Esto es un pulmón de a de veras, es un pulmón real, ya no es artefacto. Claro, para eso se perdió totalmente la aireación del pulmón. Cuando nosotros hacemos la relación de la aireación pulmonar, que es inversamente proporcional al agua extravascular pulmonar, por ejemplo, acá con agua extravascular pulmonar normal, con la máxima aireación, y empezamos a ganar agua extravascular pulmonar, o sea, hacia abajo, más agua, más de 8 litros por kilo de ELWI,
Entonces empezamos a ganar artefactos. Esos artefactos son las líneas B. Y después empieza un patrón alveolar y un patrón de líquido intersticial, no, perdón, interpleural, que se conoce como el quad sign, y después la pérdida total de la aireación. No están corriendo las imágenes, por lo menos en mi computadora. Voy a obviar esta, y si las demás, los videos no se siguen viendo, voy a reiniciar la plática. Muy bien. Acá tenemos, yo quiero que se lleven esto, un screenshot, cómo podemos hacer el lung ultrasound score, que va de una aireación normal a una pérdida de aireación de máximo a mínimo, con las líneas B en un patrón B intersticial, en un patrón B alveolar. Vean cómo las líneas B están mucho más juntas, hasta que se hacen totalmente confluentes, lo que será un patrón de un signo del pulmón blanco, y después una consolidación subpleural hasta una consolidación lobar, que en este caso es un PLAPS, es un síndrome pleuroalveolar posterolateral. Y vamos viendo cómo vamos perdiendo aireación hasta tener una total pérdida de la aireación con un pulmón que se puede ahora sí ver, y nunca deberíamos de ver el pulmón. Ahora sí, la parte medular de esta clase, si alguno de ustedes dice, es que yo nunca he hecho un ultrasonido pulmonar, doctor, ¿se servirá que siga viendo esta clase? Yo te diría que sí, y que después revises en YouTube con mi nombre, aparecen 5 videos del 1 al 5 numerados de cómo ir haciendo un ultrasonido pulmonar básico. No es ni de lejos lo mejor que van a encontrar en el mundo, pero lo hice con todo el cariño para que se fueran capacitando las personas durante la pandemia, y sé que fue muy útil para mucha gente, y estoy muy orgulloso de toda la gente que contribuyó a esos videos. Les puedo asegurar que después de esos videos esto va a tener mucho sentido, pero lo único que va a tener sentido es que ustedes lo apliquen a sus pacientes. No tiene absolutamente ningún sentido que estén perdiendo tiempo en clases de ultrasonido si ustedes no lo van a replicar con sus pacientes, porque el ultrasonido es definitivamente como una bicicleta, es como un gimnasio. No sirve de nada uno tener una bicicleta parada o un gimnasio parado. No vas a conseguir ni ejercitar músculos ni absolutamente nada. Vamos a 3 pasos simples para un paciente que tú sospechas que tiene SIRA. Y lo vamos a simplificar en las 3 Is. Y número 1 es identificar. ¿Qué vamos a identificar? Las estructuras pulmonares y las estructuras pleurales. Después de ello, ya que identificaste las estructuras, ahora sí, empieza a integrar. En mi forma de enseñar, mi academia, es hacer lo que hace el doctor Daniel Lynch, que es lo más sencillo. Vamos a hacer patrones en cada cuadrante pulmonar. Vamos a dividir el pulmón en 4 cuadrantes anteriores y 2 cuadrantes posteriores. Aquí van 6, y de otro lado exactamente lo mismo, serían 12. Sería punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6 atrás, o como los quieran numerar, no pasa nada. Lo importante es que ustedes busquen cada cuadrante, y en cada cuadrante encuentren un patrón. Un patrón puede ser un patrón A, puede ser un patrón B, un patrón B intersticial, B alveolar, pulmón blanco, o puede ser un patrón de una consolidación subpleural, o puede ser un patrón de derrame, lo que sea. En todos los cuadrantes tienen que buscar, y después de eso ustedes van a integrar un perfil. Por ejemplo, si ustedes tienen un patrón A en todos los cuadrantes, en todos, ustedes tienen un perfil A. Si ustedes tienen un patrón B en uno, B en otro, y en todo lo demás hay patrón A, ustedes tienen un perfil B, que es la suma de 2 patrones en 2 puntos distintos de los 2 pulmones. O sea, que si yo tengo un patrón B, todo lo demás es A, y de este lado todo es A, no es un perfil B, es un perfil A en este pulmón, B, A, B, o perfil C de consolidación. ¿Por qué es importante que hagan esta diferencia? Porque de eso depende que ustedes puedan hacer un algoritmo que sea mucho más fácil para que ustedes busquen las causas probables de la falla respiratoria de este paciente. Una vez que ya tenemos un perfil en base a nuestros patrones, ya podemos interpretar.
Y estos perfiles toman relevancia, toman importancia hasta que ustedes hacen la exploración física y la anamnesis. Si no, no tiene ningún caso que ustedes anden insonando pacientes si no los han explorado y no han hecho una historia clínica adecuada. Acabo de dar una clase en el Congreso Internacional de Medicina Crítica de nuestros compañeros ecuatorianos y me hicieron la misma pregunta. Acabo de dar el tema de choque circulatorio y me preguntaron de la ecocardiografía para el choque y les dije lo mismo. No sirve de nada usar el ultrasonido si ustedes no exploran al paciente y si ustedes no hacen una historia clínica. No existe hasta el día de hoy un ultrasonido que piense. No, lo único que sirve el ultrasonido es para darles herramientas y que ustedes con la anamnesis y exploración física puedan llegar más fácil al diagnóstico únicamente. Para mí vale mucho la pena siempre invertir 3 minutos en esta parte. Entonces, vamos a la primer I, la de identificar estructuras. ¿Qué vamos a identificar? Signo del murciélago. Tenemos que tener una línea pleural y ver que se deslice o no. O sea, si no se desliza puede ser anormal, evidentemente. O puede ser anormal porque, por ejemplo, se puede respirar y sostener la respiración, no va a haber sliding, no es anormal. Y líneas A y signo de la playa, que sería lo que nos identificaría un pulmón aireado. Aquí está el tip del paso 1, que es identificar el signo del murciélago. Aquí están las 2 costillas con la línea pleural que se mueve con las líneas A, que son equidistantes con la pleura. ¿Qué significa equidistante? Se lo pongo en la siguiente diapositiva. Es muy importante que si ustedes no identifican esto, lo que tienen que hacer es mover su ultrasonido, disminuir la profundidad para que se acerque su campo visual, seleccionar el foco a nivel de la pleura y mejorar las ganancias. Si ustedes ponen el ultrasonido en la parte inferior y no ven el bad sign, no se aventuren a decir cosas porque se van a equivocar. La causa más frecuente que yo he visto de errores de interpretación en gente que ya tiene un nivel adecuado es precisamente el que no identifican el bad sign. Si, por ejemplo, ustedes ponen ultrasonido en la parte inferior y lo que ven es algo semejante a la pleura y que además tiene líquido, ustedes van a decir, oye, pues tiene un derrame pleural. No, lo que tiene el paciente es ascitis y como nunca identificaste tu bad sign, nunca te diste cuenta que ese líquido de ascitis estaba abajo del diafragma, por ponerles un ejemplo. Otro ejemplo que fue real y me tocó con un médico bastante entrenado en ultrasonido, fue que estaba haciendo la interpretación de una neumonía porque tenía líquido en la base con puntos como un signo del plancton, ¿no? Y pues ya no estamos lucubrando que el paciente lo que tenía era un empiema. No, lo que tenía el paciente era un estómago lleno. Y por no identificar el bad sign, fueron los primeros errores que fui dándome cuenta que era indispensable hacer siempre la identificación del bad sign, si no, nos equivocamos. Esto es la línea A, que es equidistante. La línea A es esta que está justo por debajo de la pleura a la misma distancia de piel a pleura y de pleura a línea A y de línea A línea A. Eso significa equidistante, o sea que esta no es línea A, esta no es línea A, esta no es pleura, es la fascia de los intercostales y la van a identificar porque no tiene sliding y porque se encuentra por encima de la sombra acústica de las costillas. Los que han puesto endopleurales recordarán que cuando llegan a las costillas sienten una zona muy dura que es la que hay que romper para poder ingresar a la pleura y sacar el líquido en caso de un derrame o el aire en caso de un neumotórax. Bueno, pues esa famosa fascia es la primera que vemos y que en alguien muy inexperto lo confunden como la pleura que no tiene sliding. Pues claro que no tiene sliding porque es la fascia intercostal. Vean cómo a 2 centímetros está la pleura, por lo tanto la línea A es esta y no esta. ¿Por qué es importante que identifiquen las líneas A? Pues ustedes pueden decir, oye, yo estoy viendo líneas horizontales, entonces esta es línea A, no.
porque las líneas B, muy importante, se definen como las líneas que parten de la pleura de forma vertical y que borran a las líneas A. No tienen por qué borrar a los otros artefactos, pero sí a las líneas A para que sea una línea B verdadera o una cola de cometa. Ahora, la pleura tomó mucha relevancia en esta enfermedad de COVID-19. Antes no le hacíamos caso y la mejor forma de verlo es, como lo estoy haciendo acá, con un ultrasonido lineal. La pleura no debe medir más de 2 centímetros. De hecho, estrictamente arriba de 4 es una pleura engrosada. Debe de tener ausencia de interrupciones y si las tienen deben ser mínimas y la pleura no debe estar separada con líquido. Eso se llama líquido interpleural. No es el clásico líquido de derrame pleural. Este es entre pleuras y es muy pequeñito y nos genera un signo que se llama quad sign, signo del cuadro o del cuadrado, y en modo M nos genera el signo del sinusoide. Y la pleura, que tiene que tener sliding, lo cual significa que se está moviendo pleural con visceral. O sea, yo puedo tener un pulmón que no tenga neumotórax, que tiene ausencia de sliding, sí, en 2 situaciones sencillísimas las voy a decir. Un paciente que respira y se queda sin respirar, lo que va a pasar es que la pleura no se está moviendo, no va a haber sliding, ¿verdad? Así de sencillo. Número 2, un paciente que respira y le cuesta sacar el aire y respira y le cuesta sacar una hiperinsuflación pulmonar, una hiperinsuflación que después se convierte en dinámica y tiene alteraciones hemodinámicas. Me refiero a un paciente con EPOC, asma exacerbado, el sliding va a ser mínimo. Y esto que cada vez lo utilizamos menos, pero bueno, académicamente es muy importante hacerlo, ¿no? Lo de el uso del modo M. Aquí tenemos 3 claras divisiones: piel, músculo y tejido celular subcutáneo, y después viene la pleura. Y abajo de eso está el pulmón, y lo pongo entre comillas, porque ya les dije, esta imagen granular representa, pero no es el pulmón no se ve, espero que eso ya quede claro a todos, lo que vemos son artefactos. Y ahí se va a ver en modo M. Fabuloso. Bueno, entonces ya identificamos nuestras estructuras, ahora sí, ya lo que sigue, integren. ¿Qué vamos a integrar? Bueno, pues patrones en cada uno de los 6 cuadrantes pulmonares y así decidimos dividir nuestro pulmón. El protocolo más conocido se llama protocolo Rowe, que consiste en dividir al pulmón en esos 6 cuadrantes. Y de acuerdo a esos patrones vamos a integrar perfiles. Nunca se olvide de revisar las bases pulmonares. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un paciente llega con disnea y satura al 92%. Y ustedes le hacen el ultrasonido y encuentran en todos los cuadrantes un patrón A, que tienen un perfil A. Entonces ustedes se van a ir al algoritmo de causas de disnea, protocolo Blue con perfil A. Entonces, neumotórax, broncoespasmo, tromboembolia pulmonar. No, ese paciente lo que tiene es una neumonía. Y la neumonía más común, la neumonía típica, por definición es lobar, es segmentaria y el 80% son basales. O sea que si ustedes no se van a la base y no ven el PLAPS, ustedes van a pensar en otra cosa cuando realmente lo que ese paciente tiene es una neumonía. Este es el protocolo Rowe para dividir al pulmón en los 6 cuadrantes y empezar a buscar en cada uno de ellos un patrón. ¿Qué patrón vamos a encontrar? Pues depende de la aireación que tenga ese pulmón, como ya vimos. Por ejemplo, en todos encontramos un patrón A, en todos los cuadrantes. Por lo tanto, este perfil A nos sugiere un pulmón aireado o seco, no un pulmón sano, porque por ejemplo un neumotórax, el pulmón está bien seco, pero normal no está. Un paciente con TEP tiene el pulmón aireado y seco y el paciente tiene una disnea severa. Pero nunca se olvide que este perfil A deja de ser A si tiene PLAPS. Si tiene PLAPS en un solo lado, se convierte en un perfil AB y si tienen en los 2 lados, se convierte en un perfil B. Muy bien. Yo tengo un perfil A en un paciente con disnea. Estas son mis opciones. Neumotórax,
TEP, EPOC, asma o neumonía con PLAPS porque nunca tuve la delicadeza de revisar las bases. Si las bases se revisan yéndonos hasta abajo, hasta encontrar el riñón y el hígado del lado derecho y después el diafragma y de ahí para arriba, o del otro lado, vaso, riñón, diafragma. Si vieran cuántas veces he visto ese error, es yo creo el error de lejos más frecuente, desgraciadamente. Ahora, yo tengo un patrón B, B, B y de otro lado B, B, B. Yo tengo un perfil B, así de sencillo. Y si aquí es A y aquí es B, pero este es B y este es A, bueno, como tienen dos lados distintos, uno se convierte en un perfil B. Si fuera solamente en un lado, un solo patrón B, se convierte en AB. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque las causas, a pesar que son similares, sí puede haber importantes diferencias. Vean, estas son las causas más frecuentes de un perfil B, o sea, con múltiples patrones B bilaterales. SIRA, que es el punto clave de esta clase. SIRA o SDRA. Un edema agudo pulmonar, que es el coco de siempre, que ahorita les pongo un ejemplo de cómo a veces cuesta muchísimo diferenciar, no por ultrasonido, por tomografía, por radiografía, ustedes lo saben, y por historia clínica peor, entre un SIRA y un edema agudo pulmonar. Antes, de hecho, era edema agudo pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, de bajas presiones, de altas presiones. Bueno, terminaban poniendo de Swan-Ganz a los pacientes para identificar esto. Eso todavía me tocó a mí de residente. Las neumonías atípicas, porque estas no son lobares y segmentarias, son bilaterales y de focos múltiples, como es la neumonía del COVID. Enfermedad pulmonar intersticial y una hemorragia o una condición pulmonar bilateral. Ahora sí, el perfil AB. Del lado derecho de nuestro paciente tenemos puros patrones A, pero del lado izquierdo, con uno solo que tengamos, se convierte en un patrón B y entonces tenemos un perfil A, B o también llamado perfil C. ¿Cuáles son las causas? Casi siempre las mismas, pero un SIRA jamás va a ser perfil AB porque el SIRA jamás dice me voy al pulmón izquierdo y al derecho lo respeto. O es una consolidación, o es una neumonía típica, o es una contusión pulmonar unilateral, una telectasia o una TEP, que es una consolidación subpleural por infarto. Vean cómo cuando ustedes ya integran un perfil es mucho más fácil. El perfil A, estas son las causas. Perfil A prima, neumotórax. Perfil B, el perfil A prima es cuando hay ausencia de sliding pleural. El perfil B, el perfil AB y el perfil C. Ya con esto, más su exploración física, más su anamnesis, tienen el 85% ganada. Este 85 es por poner un número, ¿no? No he hecho ningún estudio, pero no, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que por lo menos de 5 pacientes, 4 van a encontrar el diagnóstico ya cuando hayan llegado a este punto. Yo utilizo este chiste muy malo que dice que el ultrasonido, yo digo que el ultrasonido es como el dinero. El dinero no da la felicidad, ¿verdad? Pero te deja así de cerca de ella. Te deja una cuadra y a la otra cuadra la caminas tú. Igual el ultrasonido no te da el diagnóstico, pero te deja una cuadra de él y ya depende de ti, de tu habilidad como en tu anamnesis, de tu exploración física, para que llegues a esa cuadra que te falta. Ahora, ya tenemos un perfil, entonces ya tenemos, ¿verdad? Vamos a poner el perfil B, menos opciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues investigar. Investigar si es un patrón intersticial, predominantemente, alveolar predominantemente. Vamos a ver la pleura, muy importante, y vamos a buscar consolidaciones subpleurales. ¿Qué define un patrón B intersticial? Pues que tenga más de 3 líneas B, por supuesto, pero que estas sean, que estén separadas claramente entre ellas. Y un perfil, no, un patrón B alveolar, bueno, pues lo mismo, pero que esté separado por menos de 3 milímetros. A ver, nadie detiene y se pone a contar. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la vida real? Pues bien sencillo. Vean. Si ustedes en su cuadrante dirían, oye,
tiene líneas B y las podría contar, pero no quiero contarlas. Las podría contar. Ah, bueno, tiene menos del 50%, es un patrón B. Hoy tiene muchísimas líneas B, no las podría contar fácilmente. Tiene más del 50%, por lo tanto es un patrón alveolar. Ahora, ¿se acuerdan de la imagen de la pérdida de aireación que les puse? Ah, bueno, pues va a llegar un punto en el que va a perder tanta aireación que evidentemente se va a hacer tan confluentes esas líneas B, y eso es un pulmón blanco. Están todas las líneas B muy, muy, muy juntitas, entonces como no se pueden ver, se suele ver como si fuera un pulmón blanco, que lo que sigue después de eso es la hepatización. Ahora sí vamos a ver el pulmón. Vamos a poner este ejemplo. Un paciente que llega con disnea y con una placa normal, entre comillas. No se explica la placa, la falla respiratoria del paciente. Pero si hiciéramos un TAC, encontraríamos esto. ¿Qué es esto? Es vidrio deslustrado y en el ultrasonido un patrón B intersticial. Este paciente lo que tiene es una neumonía por COVID. Después empieza a tener ya en la placa vidrio esmerilado. Todavía no hay consolidaciones. Vean cómo en la tomografía ya empiezan a aparecer el vidrio deslustrado clásico, el crazy paving clásico, y el patrón se vuelve alveolar. Pero este paciente, pues, desgraciadamente no se atendió de forma adecuada, tenía muchas comorbilidades, etcétera, etcétera. Y bueno, pues terminó pasando lo que pasa a muchos pacientes, desgraciadamente, a pesar del tratamiento oportuno, terminó haciendo radiopacidades bilaterales. Vean cómo se ve en la tomografía el crazy paving. Hay broncograma, porque ahí está viendo ya consolidaciones, y el paciente lo que tiene ya es un pulmón blanco y va a empezar a hacer consolidaciones subpleurales. Vean, está la hepatización con broncograma clarísimo. Aquí se ve el broncograma aéreo. Por supuesto, el pulmón ya tiene derrame y hay una consolidación subpleural y tiene PLAPS, que es el derrame con broncograma, y que en este caso es un broncograma aéreo dinámico porque es por una neumonía. El paciente tenga disnea, pero por supuesto que le explica, ¿no? Sin ningún problema. Ahora viene la pregunta más importante: ¿cuál es la etiología de este paciente? Tiene un problema cardiogénico conocido y ahora tiene un problema infeccioso conocido. Será un SIRA por una NAC atípica en este caso, porque es bilateral, o sea, un COVID, vamos a poner como ejemplo, que no es la única causa, ¿no? O es un edema pulmonar cardiogénico. Vean, esto ocurría en mi hospital donde yo hacía la residencia, muy frecuentemente. Entonces se le llamaba al neumólogo y el neumólogo decía, nada, pues que quiero un TAC, ¿no? Así, nada más de que es de noche, doctor, la vamos a tener para mañana, ¿sale? No, pues órale, cuando la tengan, me avisan. Entonces pedía un BNP y el BNP pues había llevado porque el paciente ya era cardiópata conocido, entonces decía que quedaba a cargo de cardio porque el paciente, su placa y su BNP daban por insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces llega el cardiólogo y decía, pues quiero un eco, no, pues no hay eco, ¿no? Por lo menos no hasta mañana temprano. Y él pedía una PROCA, una PCR para influenza y salía positivo. Él decía neumonía, queda a cargo de neumo, ¿no? O sea, uno decía que era un edema agudo pulmonar cardiogénico y otro no cardiogénico. Cuando eso pasaba, se ponían de acuerdo y decían, pues lo dejamos a cargo de terapia, ¿no? Y el intensivista decía, ¿yo por qué? O sea, además, tengo que hacer el diagnóstico, o sea, además de manejarlo, tengo que dar el diagnóstico. Bueno, ¿qué hacían antes o qué hacíamos antes? Pues, si el paciente tenía una presión de oclusión de arteria pulmonar menor a 15, era no cardiogénico. Si era arriba de 18, era cardiogénico. O sea, eso significaba Swan-Ganz. Entonces, alguien tiene un Swan-Ganz que no esté caducado para ponerle a este pobre paciente. Pues, a ver, el eco nos ha permitido diferenciar entre el edema agudo pulmonar cardiogénico y el SIRA bastante bien. Esto es, lo pueden encontrar con este QR y es de este artículo de la doctora Monjodi. Estas son las diferencias para que ustedes puedan decir que un paciente tiene un edema agudo pulmonar cardiogénico o que tiene SIRA. Patrón B, que es homogéneo en edema agudo pulmonar, que es gravitacional, ahorita va a entender mejor, con derrame pleural, que si tiene, porque puede no tenerlo, debe ser anecoico, sin ecos en su interior, porque no es un exudado, es un trasudado,
el pulmón que se encuentre colapsado por esa atelectasia pasiva no debe tener broncograma aerodinámico. Y la línea pleural, como no está inflamado el pulmón y tampoco la pleura, pues debe estar lineal y sin disrupciones. A diferencia del SIRA, es un patrón B heterogéneo, les va a quedar mucho mejor entendido esto en la siguiente diapositiva. El derrame pleural, como es un trasudado, va a tener ecos en su interior o no, puede no tenerlo, lo que es decir, el plancton, y eso ya lo establece como un derrame paraneumónico. Las PLAPs que va a tener el paciente van a tener un broncograma dinámico y la línea pleural, como esta se va a inflamar, va a tener disrupción, pero además puede tener quad sign, derrame interpleural, y puede llegar a generar consolidaciones subpleurales, el famoso Schwed sign. Vean, es una tomografía de un paciente con edema agudo pulmonar cardiogénico. Vean cómo es gravitacional. Las partes superiores de este paciente están respetadas, las partes intermedias están inflamadas y las partes basales tienen derrame pleural. Por eso, si hiciéramos un ecocardiograma en este paciente muy académico, acá, ¿qué habría? Pues patrón A. Y acá, un patrón B intersticial porque está inflamado. Pero como empieza a llenarse de más líquido, pierde más aire, tiene mayor pérdida de aireación, entonces se convierte en patrón B y va a tener derrame pleural, que va a ser anecoico, ¿verdad? Ahora, esta tomografía es de un paciente con SIRA. Vean cómo es un patrón heterogéneo, parchado. Vean cómo en esta zona hay aire, en esta zona no. En esta zona hay aire, en esta zona no. Eso es lo común del SIRA, ¿no? Que sea heterogéneo, no es homogéneo, no es gravitacional. Por lo tanto, ya vimos cómo es acá y ahora veamos cómo es acá. Si ustedes ponen el ultrasonido acá, van a ver un patrón intersticial o también podrían ver un patrón A sin ningún problema. Y acá alveolar con una consolidación subpleural, acá alveolar, acá nuevamente intersticial, eso ya lo convierte en heterogéneo. Creo que con eso ya quedó muy claro lo que les quería decir. De este lado tiene un patrón A y aquí tiene un patrón alveolar. Vean cómo en el mismo cuadrante podemos tener dos patrones. Por ejemplo, acá hay un patrón B y hay un patrón A en el mismo cuadrante. Y aquí se ve claramente patrón B, muchas líneas, y es un patrón B alveolar, son muchas líneas, no se pueden contar fácilmente con un patrón A. Ya con la tomografía queda muy claro qué es lo que estamos viendo. Acá hay una consolidación subpleural, Schwed sign, y acá pues hay un patrón A. El patrón B es el que sugiere SIRA. Y cuando el PLAPS es mínimo, el derrame pleural es mínimo, eso es algo que caracterizó a los pacientes con COVID y que ya cuando tenían derrame y PLAPS, y sobre todo si había datos de consolidación y broncograma aéreo, pensábamos que el paciente ya se había sobreinfectado, ¿recuerdan? Me parece que tiene SIRA por neumonía, este sí va a tener derrame si es un derrame paraneumónico y el broncograma va a ser dinámico. Por último, este perfil B, la pleura del PLAPS en SIRA y edema agudo pulmonar. Como resumen, la pleura va a estar engrosada en el SIRA, no en el edema agudo pulmonar. La pleura va a estar discontinua o con desgarros. Va a haber edema interpleural, va a haber consolidación subpleural. ¿Cómo está, doctor? Primero, felicitarle, una excelente charla pese a los contratiempos. La primera pregunta que yo tenía es, en aquellos pacientes que se hace una eco pulmonar donde en un mismo pulmón tiene varios patrones, vi que usted usa el patrón de 6 cuadrantes, ¿no? Nos aportaría mucho dividirlo en más cuadrantes para quitar ese error. Y la otra pregunta, que capaz es fuera de esto, que me gustaría saber qué es lo que usted opina o cuál es su experiencia en el reclutamiento pulmonar guiado por ecografía. Gracias. Eso no, son muy buenas preguntas ambas. Le voy a decir que si tú divides al pulmón en más cuadrantes, evidentemente vas a tener menos sesgo. Nada más que hay un detalle, recuérdenlo.
el ultrasonido pulmonar, cuando un paciente llega con CIRE y con disnea, la verdad es que el tiempo apremia, número uno. Número dos, si está en una institución, no es el único paciente para que anden invirtiéndole todo el tiempo que el paciente se merece, evidentemente, pero no pueden estarle invirtiendo 1 hora de ultrasonido. Y número tres, la gente que ha hecho protocolos como el Rovi ha demostrado que si tú pones el ultrasonido, te quedas bien en ese cuadrante y después lo bajas y en ese lapso no ves nada, no valió la pena que te hayas inventado un cuadrante más. Creo que esa parte ha quedado clara. En conclusión, yo me quedo con 6 cuadrantes nada más, así de sencillo. Ahora, si hay algo que no deben obviar nunca son las bases, espero que se haya quedado muy claro en la exposición, porque sí, las bases sí son muy obviadas, muy obviadas y se pierden el PLAPS, que es el síndrome pleuroalveolar posterolateral, y eso sí les cambia eso sí les cambia su perfil y por tanto les cambia su protocolo diagnóstico. Ahora, respecto al reclutamiento alveolar, desgraciadamente no es práctico hacerlo por ultrasonido. Nosotros lo hemos hecho en la pandemia muy pocas veces, pero de que es útil, hasta está publicado. Pero hay muchas cosas que desgraciadamente, a pesar de que son útiles, no son prácticas, y esta es una de ellas. Esto es algo muy personal. Si ustedes le preguntan a alguien que se ha dedicado durante años al reclutamiento y que ha usado el ultrasonido después de eso, va a decir, no, esto es algo fabuloso. ¿Por qué? Porque tú tienes un luz score de 18 puntos. Haces el reclutamiento, son las que estaban con perfil B alveolar, se convierte en patrón B intersticial, por ejemplo. Entonces perdieron puntos. Entonces ganas zonas de aireación. Entonces tú dices, después de mi reclutamiento alveolar, de 18 puntos pasé a 14. Y te haría esa pregunta, ¿qué vas a hacer? O sea, aparte de sentirte bien y probablemente que alguien te dé una medallita, ¿y qué ganaste? O sea, ¿cuál es tu interpretación y cuál es tu intervención después de esa interpretación? Ninguna realmente. Entonces, si un paciente lo reclutas y mejora en compliance, en saturación, en PaO2, en ETCO2, ahora sí hiciste una intervención que tuvo una repercusión importante, que tiene una interpretación y que tiene una intervención. Por lo tanto, yo creo, respetando al que diga lo contrario, que el ultrasonido no ha sido la respuesta a la reclutación pulmonar. Espero haber sido claro con esto.